Bueno, ahí puse a grabar. Largamos nomás. La clase pasada habíamos llegado a poder ver cómo se podían pasar argumentos a una función de modo tal que esos argumentos que yo pase, si dentro de la función yo realizo una modificación, también se vean afectados desde la llamada de su función. Eso era lo que conocemos como paso por referencia, que básicamente es una copia también, pero es una copia de dirección, a diferencia del paso por valor, que solamente se copia justamente el valor. Entonces, si se modificaba, no tenía implicancia de donde se llamaba. Bien. Siguiendo con esto, podemos tener punteros de distintos tipos de datos. Uno de esos es punteros de estructuras. ¿Y qué sería un puntero en una estructura? Bueno, es definir una variable que lo único que hace es apuntar a una variable del tipo de dato de estructura. Se comporta exactamente de la misma manera que veníamos haciendo con cualquier variable ordinaria, digamos. Bien. Pero ¿dónde aparece acá, o sea, el motivo o la modificación? Bueno, justamente de que yo puedo tener un puntero y yo para acceder al valor que tenía un puntero, por ejemplo, que apunta a un valor entero, yo hacía asterisco y el nombre del puntero, básicamente le digo con el asterisco, anda a la dirección que tenés almacenada y muéstrame lo que tenés. Bien. Con respecto a un puntero que apunte a un tipo de dato de estructura, tenemos dos formas, que son estas que aparecen aquí abajo, ¿sí? Una sería, nuevamente, acceder con asterisco, ¿sí? Eh, seguido del nombre del puntero. ¿Y eso qué me está diciendo? Bueno, voy al lugar de memoria, pero recién ahí, cuando fui a ese lugar de memoria, recién tengo la estructura propiamente dicho. Entonces, este conjunto es lo que se considera como la variable del tipo de estructura. Entonces, para yo acceder a uno de sus miembros, tengo que utilizar el operador punto. Bueno, pero si yo pondría el punto seguido de la palabra, ¿sí? O sea, del nombre, del identificador que tiene el puntero, no me va a permitir acceder. ¿Por qué? Porque estoy intentando acceder a lo que yo supongo que esto solo es una estructura. Y no, todo este conjunto es una estructura. Entonces, por eso es que se tiene que utilizar los paréntesis. Y aquí es donde aparece el operador flecha. ¿Qué es lo que es el operador flecha? Bueno, es exactamente lo mismo que hacer esto, pero el operador flecha se utiliza para acceder a un miembro de una estructura cuando la variable se la está tomando como si fuese un puntero, ¿sí? O sea que esto y esto es exactamente lo mismo, ¿bien? Si se fijan acá en el ejemplo que está, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, defino una estructura común y corriente que tiene tres miembros, los cuales son enteros. Defino una variable llamada fecha1, la cual está inicializada en sus tres valores, y defino un puntero a una estructura del tipo date y le asigno el valor null. Null, bueno, es el valor por defecto que se considera como no inicializado algo. Por ejemplo, si yo digo un valor entero, ¿cuál sería el valor por defecto? Bueno, tendría que ser el 0 o cuestiones así. En el caso de un puntero se utiliza null, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace inmediatamente? Se asigna a la variable de tipo puntero la dirección de memoria de la variable fecha1, ¿sí? O sea que a partir de ahora tiene exactamente los mismos datos. Entonces, si se fijan en los dos primeros printfs, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, accedemos a cada uno de los miembros y los mostramos, que es lo que aparece en esta parte como fecha 24 del 4 de 1982, ¿bien? Ahora, a continuación, solamente muestro la dirección de memoria que tiene esa variable fecha1, la cual es esta que está aquí, ¿sí? Bien, después, ¿qué hago? Mediante la utilización del puntero a estructura y el operador que estamos viendo, ¿sí? El operador flecha, puedo acceder a cada uno de sus miembros de la misma manera, pero acá solamente estoy utilizando el puntero. ¿Y qué es lo que voy a mostrar? Exactamente lo mismo.
¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo lo hubiese querido hacer con la notación del punto, tendría que haber puesto paréntesis, asterisco, PTR, cerrar el paréntesis, punto, día, ¿sí? Es decir, que tendría que reemplazar todo eso. Y al final, ¿qué muestro? Nuevamente la dirección, pero que en este caso es la dirección que tiene almacenada, ¿sí? Ese puntero, que es exactamente la misma dirección que la variable fecha 1, ¿sí? Bien, esto es para que vean otra forma, otra nomenclatura que se puede utilizar para manejo de estructuras con punteros, ¿bien? Perfecto. Lo que refiere a aritmética de punteros, ¿sí? Esto ya vimos un poco la clase pasada, nos adelantamos cuando hicimos el ejercicio de cargar un arreglo y en una variable de tipo puntero asignarle la dirección de memoria que tenía el primer elemento del arreglo, ¿sí? Y nosotros fuimos haciendo los saltos, es decíamos el nombre del puntero más i en ese momento, que era la cantidad de desplazamientos que íbamos a tener con respecto a la posición que está almacenada en PTR, ¿sí? Solamente un puntero. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, básicamente eso, solamente hacemos a la dirección que tiene, que básicamente está asignada, ¿qué dirección? La dirección del tercer elemento, este, ¿sí? Por eso es que tiene num corchetes 2, es la dirección del tercer elemento. Bien, entonces, si yo muestro lo que tiene, o sea, hago asterisco lo que tiene ahí, ¿qué me va a mostrar? Y justamente me tiene que mostrar el 3, ¿sí? Si yo me desplazo una posición como hace acá, ¿sí? Me tendría que mostrar el siguiente elemento, este que está acá, y si hago uno hacia atrás, me debería mostrar este otro. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, manejamos este arreglo, pero como si fuera punteros nomás, ¿sí? Con solo direcciones de memoria. Acá está explicado, tiene más referencias por si tienen algún problema o alguna duda. De todas formas, lo podemos ver, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que me interesa que veamos? Justamente el propósito que nosotros más le damos uso a los punteros en la asignatura, hacer reserva de memoria, ¿sí? ¿Y de qué estamos hablando acá? Si recuerdan ustedes, cuando definimos un arreglo y le solicitamos al usuario que ingrese la cantidad de elementos, nosotros ya por defecto decíamos que el arreglo tenía que tener por lo menos, qué sé yo, 100 elementos, y el usuario cuando ingresara ese valor n no tenía que ser mayor al 100, que era el límite, ni menor a 0, porque obviamente no se podía. Ahora, viene una forma que nosotros la vamos a aplicar con punteros, en la cual le podemos pedir directamente al usuario la cantidad de memoria que necesite, ¿sí? Y reservar justamente esa porción de memoria. ¿Qué es lo que estoy evitando acá con esto? Bueno, a ver si puedo abrir acá esto. ¿Qué es lo que puedo evitarme? Bueno, justamente cuando yo defino un arreglo, ¿sí? Defino con una cantidad de 100 elementos. Bien, hasta acá tengo 100 elementos en total, ¿sí? Con su índice en 99 y acá en 0. Bien, viene el usuario y me dice, voy a cargar 5 elementos. Entonces, nosotros manejamos y solamente controlamos hasta esta parte. Acá están los 5 elementos, este es el índice 4. Bien, pero ¿qué pasa con esto? Y quedó de manera ociosa, ¿sí? Y nadie la está utilizando, ¿sí? Pero la memoria, la máquina, sí lo reservó, hizo la reserva para todo. Bien, ahora vamos por otra parte, otro problema. Viene la persona y le dice, quiero cargar 105 elementos. Y no te puedo dar, porque no tengo esta parte acá para poder darte más espacio. Bien, entonces, por un lado, o sobredimensionamos, que es todo esto, o por otra parte, no dimensionamos lo que necesitamos. Bueno, ahora, existe la forma en la que si viene el usuario y me dice 5 elementos, yo puedo hacer directamente la reserva para los 5 elementos que tenga. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos acá?
le decimos al compilador que reserve un bloque de memoria. Ya lo vamos a ver un poco más en profundo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este enfoque, básicamente, se lo conoce como reserva de memoria dinámica, ¿sí? Esto de que ese espacio que se necesita se realice en tiempo de ejecución realmente y no en tiempo de compilación, que es como lo hacemos si fuese un arreglo de manera estática, ¿sí? O básicamente se lo conoce como memoria dinámica. ¿Qué es lo que necesitamos principalmente? Saber la cantidad de elementos. Siguiente paso, saber qué tipo de dato es lo que nosotros estamos reservando, ¿sí? Y ahí es donde aparece una función que se encuentra en la librería stdlib, ¿sí? Que es la función malloc. ¿Qué es lo que hace malloc? Malloc básicamente me devuelve un puntero, acá está aclarado que es en stdlib. Malloc, ¿qué es lo que hace? Me devuelve un puntero, ¿sí? A una dirección de memoria que me asigna con la cantidad de elementos que yo necesito pasar. Es decir, yo a la función le digo, reservame 5 elementos. Viene la función, me garantiza este bloque, ¿sí? Y me devuelve un puntero. ¿Qué puntero es ese? Bueno, es la dirección del primer elemento en el que me reservo la memoria y todos los elementos contiguos, ¿sí? Pertenecen a la misma región. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Un número, pero ese número es en realidad la cantidad de bytes, ¿sí? Que ocupa cada uno de los elementos. Si ustedes se acuerdan, no era lo mismo que yo reservara 5 elementos para un arreglo de todos los elementos enteros a que reservara memoria para 5 elementos del tipo de dato, por ejemplo, entero corto, que utilizaba 2 bytes, ¿sí? Un short int utiliza 2 bytes. Si quiero reservar los 5 elementos y básicamente la región de memoria es el doble. Bueno, mi dibujo es perfecto, pero bueno. Pero ¿qué es lo que tengo acá? 1, 2, 3, 5 bytes, ¿sí? Porque mi arreglo es de tipo char, ¿sí? Y cada uno de los elementos ocupa un byte. Ahora, si esto quisiera que sea entero, necesita 2 bytes, entero corto, ¿no? Si fuese un entero común, ocupa, dependiendo de la arquitectura de la máquina, 4 bytes. Entonces, esto sería el elemento para un arreglo, para un elemento del arreglo, este sería para el segundo y así. Entonces, ¿qué es lo que necesita realmente la función malloc? La cantidad de bytes. ¿Y cómo saco eso? ¿Cómo se calcularía la cantidad de bytes? Y bueno, yo sé que sabiendo el tipo de dato y mediante la utilización de la función sizeof me devuelve la cantidad de bytes que utiliza un tipo de dato. Entonces, si yo, como está acá, si yo sé que esto me ocupa 4 bytes y yo necesito 10 elementos, solamente necesito decirle a la máquina, decirle, resérvame 40 bytes, ¿sí? ¿Y cómo lo sabe eso? Bueno, los 4 que sabe que ocupa un tipo de dato flotante por la cantidad de elementos. Ahora, si yo no le paso la cantidad de elementos, solamente me va a reservar 1, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ¿sí? Que tenemos que PTR es un puntero a un tipo de dato flotante y en la parte siguiente, ¿qué es lo que hace? Se reserva la memoria. ¿Para cuántos elementos? Para 1. Entonces, PTR, a partir de ese momento, se considera como que es una variable, ¿sí? Una variable de un único elemento. ¿Bien? Bien. Otra cosa que es lo que aparece acá. Dice que lo que devuelve la función malloc está básicamente casteado acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función malloc me devuelve un puntero a void, ¿sí? O sea, para que cualquier arreglo de cualquier tipo de dato pueda ser reservado de esta forma. Yo acá lo que hago es obligarlo, ¿sí? De manera explícita a que lo que me devuelva se convierta en un puntero a flotante, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el tipo de dato está listo. Ahora, pueden ver,
y pueden notar que cuando hagamos algunos programas, si esta parte no la ponen, ¿sí? El programa va a seguir andando porque me está devolviendo un puntero void. Entonces, al devolverme un puntero void, asume, ¿sí?, que la memoria ya está reservada y funciona igual, no tiene ningún problema de compilación ni nada. Pero nosotros, por buena práctica, ¿sí?, lo hacemos. Es lo mismo que decíamos, bueno, yo le podría decir al usuario que me ingrese el valor de n y después venía y decía int arreglo n. ¿Anda? Sí, sí anda, sí anda. Pero no se tiene que hacer, ¿sí? Van a ver cuando ustedes tengan arquitecturas paralelas, que ahí es donde surge el problema de realmente necesitan tener la memoria bien identificada. Entonces, esta es la manera correcta para hacerlo. ¿Bien? Bueno, no sé si acá hay algo más para aclarar. Toda memoria que se reserva, ¿sí?, con la función malloc, ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo a la máquina, este espacio es mío, todo esto no me lo uses, ¿sí? Pero una vez que el programa termina, si yo no le digo a la computadora, libérame ese espacio, no lo hace. Entonces, por eso que hay que utilizar la función free. ¿Qué es lo que se le pasa a free? Solamente el nombre del puntero. O sea que ustedes van a ver free, entre paréntesis, para este ejemplo sería free, entre paréntesis, ptr, cierro paréntesis, punto y coma. De esa manera, la zona esa de memoria se liberó y se puede utilizar en otro momento o para otra cuestión, ¿sí? A ver, nosotros para los ejercicios que hacemos o para los problemas que diseñamos, no cargamos una cantidad de memoria tan grande que la máquina no pueda funcionar, ¿sí? Pero si yo vengo y les digo, no, miren, la cantidad de elementos que se van a cargar es en una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 de elementos, entonces eso es algo muy grande y todos sus elementos son del tipo de estructura que tiene, o sea, piensen en la cantidad de memoria que se supone que está utilizando todo eso, ¿sí? Entonces, si no se le da uso, lo correcto es que se lo libere. Hasta acá, ¿sí?, es lo que venimos hablando con lo que hace a la reserva de memoria. ¿Y qué es lo que yo ya más o menos anticipé? Bueno, de que justamente esta técnica de utilizar malloc, ¿sí?, que me reserve ese grupo de memoria, si yo le digo que voy a querer 5 elementos, me convierte este asterisco ptr ¿en qué? En un arreglo. En un arreglo que si yo hubiese puesto ptr corchetes esa cantidad, ¿sí? Entonces, por eso que uno de los usos que se les da es punteros y arreglos, ¿sí? Y esto es lo que más o menos venimos hablando siempre. Cuando desarrollamos un programa, habitualmente conocemos la cantidad de variables que necesitamos, incluso, ¿sí? Toda esta parte es lo que nosotros definimos al comienzo, pero si yo no sé la cantidad de elementos que voy a tener y solamente lo sabe el usuario cuando lo va a cargar, es que se hace la reserva. Si se fijan, en esta línea es lo que yo mencionaba hace ratito, ¿sí? ptr es un puntero, un tipo de dato flotante, y la función malloc le está reservando 4 bytes por 5, le está reservando 20 bytes, ¿sí?, para este puntero. Entonces, a partir de este punto, o sea, a partir de que pasaron ese punto y coma, básicamente, ustedes pueden tratar a ptr, ¿sí?, como si fuese un arreglo común y corriente, que es lo que está puesto acá, ¿sí? Esto que está aquí, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer ¿qué cosa? Bueno, lo que ya veníamos con notación de punteros o aritmética de punteros. Entonces, si yo digo que ptr más 0 desplazamiento, es decir, me queda en la misma posición, era lo mismo que hacer ptr corchetes la primera posición, ¿sí? Que nosotros lo pasaríamos como si fuese ptr más i, y acá sería ptr corchetes i. Esto es análogo a esto, salvo por indicaciones de nosotros que les digamos utilicen aritmética de punteros o notación de punteros, bueno, cuando carguen un arreglo con elementos, no lo hagan así, sino háganlo así, ¿sí? Es lo único. A partir de ahí, el manejo es el mismo que ya conocen, o sea, eso es un arreglo. A partir de acá, es un arreglo, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta este momento?
No, profe. ¿No? ¿Nadie? Andrés, para la próxima te voy a pasar preguntas a vos, así vos por lo menos me preguntas algo, ¿sabes? Dale. Listo. Bueno, en la bitácora veo que hay algunos que ya se han anotado. Eh, Planteo un ejercicio que quiero que lo resolvamos. Primero que lo veamos, ¿sí? Dice, suponer un vector que contiene 10 elementos. Hasta acá, olvídense de la parte de reservar la memoria. No, el arreglo es este, ya está. ¿Sí? Está cargado acá. Entonces dice, suponer un vector que contiene 10 elementos enteros generados en forma aleatoria. Están esos que están ahí, ¿bien? Se desea tener una lista ordenada, o ese arreglo ordenado, es decir, que vayan del 0, 1, 2 hasta el 9, ¿sí? Pero hay una cuestión de que por seguridad no se pueden alterar los datos del vector, es decir, que el vector al final de la ejecución del programa tiene que seguir siendo ese, ¿sí? O sea, tiene que seguir siendo el mismo. Pero yo tengo que poder mostrar de alguna manera el orden correcto, o sea, de manera ascendente. Bien, ¿y qué es lo que dice? Bueno, Pinocho, un hábil programador, tuvo una gran idea. Usar un arreglo de punteros del mismo tamaño que el vector. ¿Qué sería un arreglo de punteros? ¿Qué sería? Y bueno, tengo un arreglo. Esto es un arreglo. En cada posición hay un valor. Acá hay un valor entero. ¿Y qué es lo que hay en un arreglo de punteros en cada posición? ¿Alguno que me diga eso? Las direcciones de cada posición del arreglo ¿Y una dirección qué sería? es un, no sé, sería Empieza con P un puntero. y termina con puntero. Bien, o sea, básicamente un arreglo de punteros me indica a mí que en cada posición del arreglo hay un puntero. Ahora, ¿yo quiero guardar una dirección? Puedo. ¿Quiero hacer otra cosa? Sí, también puedo. Pero a ver, para este fin, la idea va a ser que en cada elemento del arreglo, se guarde la dirección de memoria correspondiente a cada uno de estos elementos. ¿Bien? Entonces, al finalizar, ¿qué es lo que va a tener esto? Va a tener ordenado los elementos, pero en realidad no intercambia acá, sino que lo que va a intercambiar es la dirección que tiene. Es decir, yo tengo en la primera posición esta dirección y en la segunda posición esta dirección que tiene el 3, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Bueno, accede a la primera dirección, accede a la segunda dirección y pregunta cómo son. Si hay que intercambiarlos, solamente intercambio ¿qué cosa? Las direcciones y no los valores. Es decir, esto queda como está. Solamente en este arreglo altero direcciones. Si se fijan acá, dice que en el arreglo 0, es decir, en tiene que quedar la dirección del quinto elemento. ¿Por qué la del quinto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Y por qué el quinto es el más chico? ¿Sí? Quiere decir que en la posición arreglo corchetes 9 tiene que quedar la posición del primero. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces se pide hacer un programa que permita a partir de un vector desordenado, este que está acá arriba, ¿sí? Generar el arreglo con las direcciones de memoria de los elementos en orden ascendente. ¿Tengo que ordenar direcciones? No, porque las direcciones ya están ordenadas. Todas las direcciones de cada uno de estos son contiguas y de manera ascendente, ¿sí? Ahora, si yo ordeno lo que hay en esas direcciones, voy a tener realmente un arreglo de direcciones ordenadas. ¿Se entiende lo que hay que hacer más o menos? Sí, en ese caso nosotros necesitaríamos algún puntero auxiliar como para ir intercambiando las direcciones. Bien, ¿por qué un puntero auxiliar? Porque de esa manera no sobreescribiríamos algún puntero que queramos intercambiar la dirección. O sea que si yo tengo Perfecto. A ver, la dirección, sí, disculpe. sí, si vos tenés que intercambiar un elemento de un arreglo común, vos te definís una variable auxiliar del mismo tipo de dato. Ahora,
yo estoy intercambiando direcciones, así que es lógico que yo acá me defina una aux, pero ese aux tiene que ser puntero, porque lo que yo voy a intercambiar van a ser direcciones. Es correcto lo que preguntaste, así que de esta forma vamos a copiar este ejercicio y a ver, está bien. Voy a pegar el enunciado acá. ¿Sí? Y bueno, básicamente yo ya les estoy diciendo que lo que se necesita es esto, ¿no? O sea que eso lo vamos a dejar como está. Esa parte tiene que estar porque es la que yo necesito. A ver, ustedes después obviamente van a hacer el programa que el vector se cargue de manera aleatoria por alguna forma. Yo acá ya directamente lo pongo con los datos que están ahí y ustedes también lo van a hacer de esa forma. Entonces, yo ya tengo los elementos. Lo vamos a hacer todo con un diseño de todas funciones, ¿sí? Entonces, necesito una función para realmente saber qué es lo que hay en el arreglo, o sea, mostrar. Una función que se llama mostrar vector. ¿Qué necesito pasarle? Y bueno, el vector y la cantidad de elementos. En este caso es 10, ¿no? Ahora, yo al mostrar de esa manera, ¿sí? Le estoy pasando este. Bueno, necesito un arreglo que reciba un arreglo y una cantidad. ¿Es correcto eso que defino ahí? Yo acá puse un int puntero arreglo. ¿Y qué es lo que es vector solo? Y vector solo es una dirección de memoria que apunta al primer elemento. Y bueno, o sea, arreglo también es una dirección que apunta al primer elemento. O sea que esto es lo mismo que si yo hubiese puesto esto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Nosotros lo vamos a usar así. Bien, necesito mostrar, o sea que necesito recorrer, necesito una variable que me permita hacer eso. Un for que vaya hasta Kant. Y adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y mostrar, nada más que de esta manera. Son enteros, así que lo quiero mostrar, pero con aritmética de punteros. O sea, no quiero hacer esto. ¿Qué debería hacer para eso no usarlo? ¿Cómo sería, en este caso, la aritmética de punteros? ¿Mm? Fíjense en esta parte. No, acá. ¿Qué decimos? Esto equivale a esto. Ah, bueno, de 10. Entonces, yo voy a poner acá más i, y esto tiene que estar entre paréntesis, ya anteponiéndole el asterisco. De esta forma, a mí me permite primero desplazarme y después acceder a lo que hay en esa posición y mostrarlo. Si yo lo compilo este programa, me va a decir que estas variables están sin usar, pero debería compilar de manera correcta. ¿Sí? Bueno, compila correcto, ejecuto y me muestra los valores que yo tengo cargados, ¿sí? Son exactamente los mismos. Bien. ¿Qué pasa si yo le doy como argumento ahora esto, el arreglo? Y bueno, en un principio la compilación es correcta, me va a decir que no estoy utilizando la variable aux, pero que acá no esperaba recibir un arreglo de punteros. Pero si yo muestro, me está mostrando basura. Entonces, esto no es correcto, no me sirve esa función, por lo tanto, me voy a crear otra que permita recibir eso. Bien. Ahora, esto lo recibe, está perfecto. ¿Qué me está diciendo acá? Que lo que yo estoy queriendo mostrar,
de eso no tiene nada, no está inicializado. ¿Por qué? Porque yo lo cargué, pero nunca le puse los datos. ¿Qué le tendría que poner? Las direcciones que tiene cada uno de estos elementos. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo tengo que recorrer. Voy a definirme una variable i, vaya hasta 10, y esto sea básicamente arreglo. En esa posición, ¿qué es lo que tiene que haber? Una dirección. ¿Y cómo saco la dirección? Con ampersand. ¿La dirección de quién? De vector en esa misma posición. Entonces, a partir de acá, ¿sí? Ya tiene la dirección de memoria de cada uno de los elementos de este arreglo. ¿Bien? ¿Qué me sigue diciendo acá? Y bueno, que el tipo de datos que yo estoy queriendo utilizar no es el correcto. Probamos. Me está mostrando direcciones de manera contigua, si se fijan, 92, 96, son los 4 bytes que utiliza cada uno. Ah, bueno, ya dijimos que para mostrar punteros teníamos que utilizar P, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Eso a mí me da direcciones de memoria, ¿sí? Y todas esas direcciones de memoria son contiguas. ¿Y por qué? Y porque cada uno de estos elementos está uno al lado del otro. Por lo tanto, las direcciones tienen que estar uno al lado del otro. ¿Bien? Vamos bien hasta acá. Esto es una dirección. ¿Qué pasa si yo saco ese asterisco y muestro lo que hay ahí? Sigue siendo dirección. ¿Sí? ¿Y qué dirección es? Realmente ahí es la dirección que tiene cada uno de los elementos. Si se fijan, yo voy a poner acá barra n, porcentual p, y voy a mostrar arreglo más i, ¿sí? Y voy a poner esto también acá. Bien, esto que está acá son direcciones, ¿sí? Si se fijan, y yo le vuelvo a poner el asterisco acá, ¿cómo son esas direcciones? Son las mismas, porque justamente este arreglo tiene guardada las direcciones de cada uno de estos elementos. Y bueno, pregunto yo, si yo tengo el arreglo de direcciones, ¿puedo saber qué es lo que tiene cada uno en esa dirección? Sí, ¿Cómo? y ahí tendríamos que usar el ampersand para poder ver lo que hay en esa dirección. No, Mm. no sé. Sé que se puede, pero no sé de qué manera, porque lo vi. Si yo hago eso, ¿qué tengo? Esto es un arreglo de punteros. O sea que acá tengo un puntero y si hago esto, ¿son los mismos elementos? Sí, 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 son los mismos. ¿Qué hice? Accedí a esa posición, pero como es en esa posición hay un puntero, ¿sí? Le digo, bueno, mostrame lo que tiene, ¿sí? Y fíjense que lo hice con esa misma notación, o sea que no hay inconveniente para hacerlo. O sea que estamos viendo que ambos tienen los datos compartidos. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cómo hago para ordenarlo? Pero ¿a quién tengo que ordenar? Tengo que ordenar a este. No tengo que ordenar a este. Bien. Vamos a hacer una función. A ver, lo voy a hacer acá. Que sea ordenar arreglo. ¿Y qué es lo que le voy a pasar? Le voy a pasar arreglo, no vector. Y los 10 elementos. Bien. Esta función no me devuelve nada. Ordenar arreglo. Recibe un arreglo de punteros. Y
la cantidad. Bien. Acá volvemos a algo que ustedes ya hicieron, digamos. Un método de ordenamiento. Esto no nos vamos a complicar con tanto acá, si ya lo saben, ¿sí? Int i, j, ¿qué más? Yo acá había dicho que lo que tengo que ordenar son punteros, ¿sí? Son direcciones, o sea que necesito a su vez una variable temporal o una variable auxiliar, pero tiene que ser el tipo de dato puntero, porque lo que voy a ordenar son punteros. Bien. Entonces, el algoritmo que utilicen el que ustedes quieran, que vean que se hayan visto en el material que está subido al aula, ¿sí? No hay problema. Yo utilizo siempre este, por lo general, para ordenar. Y acá, ¿qué es lo que tengo que ordenar? Bueno, voy a intercambiar direcciones, eso está claro, bien. Pero ¿qué tengo que preguntar? ¿Si la dirección 1 es mayor a la otra? No, tengo que preguntar si lo que hay en la dirección tal es mayor a lo que hay en la otra dirección. Y después intercambio direcciones. Y bueno, ya vieron ustedes recién que así puedo acceder al valor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Pregunto si lo que hay en la posición I es mayor a lo que hay en la posición J, tengo que intercambiar. ¿Y qué es lo que voy a intercambiar? ¿Lo que hacíamos antes, TMP igual a eso? No, porque ahí estoy cambiando lo que hay en esas direcciones. Ah, no, yo no tengo que cambiar eso. Yo tengo que cambiar directamente la dirección. Entonces, le saco el asterisco porque eso es lo que a mí me está llevando a esa dirección y no es eso. J y J. Por último, le asigno lo que tiene TMP. ¿Bien? Después de este punto, nosotros tenemos ordenado, se supone, el arreglo. Y bueno, y si lo volvemos a mostrar, voy a poner acá una función, un mensaje. Y otro acá. Aux no la estoy utilizando aquí, por lo tanto. Si se fijan, ¿sí? Antes de ordenar teníamos esto, ¿sí? O sea que todo coincidía. Ahora, después de ordenar, si se fijan, el vector original sigue estando de la misma manera. Están todos sus elementos desordenados y las direcciones de la misma forma. Pero el arreglo que tiene las direcciones las intercambió y los elementos terminaron ordenados. Entonces, ¿qué es lo que hizo en definitiva? Solamente accedí a las direcciones y guardo un arreglo con direcciones que en esos elementos, en esas posiciones, estuviesen los elementos ordenados. ¿Se entiende más o menos lo que se plantea en este ejercicio? O sea que lo que ordenó fue las direcciones, no el elemento. O sea, claro, básicamente modificó las direcciones, ¿sí? A ver, si nosotros nos fijamos y decimos, che, pero las direcciones no están ordenadas, porque, a ver, no siguen ningún patrón. No. Las direcciones las modificó basándose en lo que hay en esas direcciones. Entonces, sí, terminó modificándote direcciones, ¿sí? Pero a este lo dejó intacto, no le hizo nada, solamente a su copia, digamos. A ver, otro me podría haber hecho, bueno, pero me creaba otro arreglo, ¿sí? Me creaba un arreglo 2 con los mismos elementos y los ordenaba. ¿Está mal? No está mal, pero no era el propósito del ejercicio ver que las modificaciones surgían con respecto a las direcciones realmente.
¿sí? Bien, este ejercicio ya queda listo. Lo voy a poner acá. Y ya se lo subo para que lo tengan. Tómense 10 minutitos, chicos, hasta las 55, ¿sí? Y continuamos. Yo mientras tanto voy a ir subiendo esto y voy a ir agregando para lo que quiero que hagamos hoy con respecto a gestión de memoria dinámica, ¿sí?